La última clase hemos terminado todo de los componentes metabólicos, de construcción y de destrucción de la célula, ¿no es cierto? Ahora tenemos que ver cómo la célula se comunica su medio interno a través de la membrana celular con el medio externo. Por eso que vamos a hablar de comunicación celular, porque para recibir señales tiene que ser pues, a través de algunos estímulos, ¿no es cierto? Y esos estímulos tienen que ser reconocidos por algunos componentes que se llaman receptores, que generalmente son proteicos. Pues vamos a hablar ahora de la comunicación celular, y aquí he puesto un resumen que dice: el objetivo para la comunicación celular es mantener la homeostasis celular. Reciben estímulos positivos, estímulos negativos, la célula tiene que responder con todos sus componentes bioquímicos, moleculares e inclusive estructurales, ¿cierto? De citoesqueleto. Por eso la próxima semana vamos a hablar de citoesqueleto o más tarde. Luego también hay coordinaciones funcionales de las funciones celulares unas con otras, porque hay una comunicación intercelular también. La célula no solamente se comunica con su tejido extracelular, sino que se comunica con las células vecinas también, ¿sí? Y responde a estímulos del entorno, ¿cierto? Siempre los estímulos frente a un estímulo siempre hay una respuesta de la célula, respuesta positiva, respuesta negativa, estímulo-respuesta, siempre es así, ¿sí? Vamos a ver los tipos de señalización o los estímulos. Aquí tenemos la señalización autocrina, es cuando las células se comunican consigo misma, como los linfocitos, las células tumorales, por ejemplo. Tenemos, inclusive en las células epiteliales, hay una comunicación autocrina, una señalización autocrina. Por ejemplo, cuando los factores de crecimiento hepatocitarios secretan el mismo hepatocito, secreta y estimula a su propio receptor. Entonces, esa es la comunicación autocrina, señales que hacen a la misma célula y se estimulan en la misma, ¿sí? La comunicación paracrina actúa sobre células cercanas, dice. Generalmente estas células cercanas pueden ver los mediadores químicos, ¿no es cierto?, de la inflamación. Por ejemplo, los mediadores químicos de la inflamación van a ir a estimular a las células inmunes. Lo más fácil, las células, los mastocitos son células vasculares que se encuentran bien cerquita a los vasos sanguíneos. ¿Por qué? Porque estas células secretan mediadores químicos como la histamina, y la histamina va a ir a actuar sobre las células endoteliales para que puedan aumentar la permeabilidad vascular, etcétera, etcétera. Entonces, eso son células muy cercanas y participan en la inflamación. Y tenemos aquí las endocrinas, ya saben ustedes, es cuando las señales viajan, sale la señal de una célula, y es cierto que es secretada hacia los vasos sanguíneos, y por la sangre van a viajar para poder estimular a otras células muy lejanas. Entonces estamos hablando de las hormonas como la insulina, el cortisol, todos estos pertenecen a las sustancias que van a estimular a los receptores de las células endógenas. Y la sinapsis es la comunicación neuronal muy rápida, neurona-músculo, donde hay una sinapsis, donde se elaboran se eliminan los neurotransmisores al espacio sináptico, después ahí llega al músculo para que pueda haber una respuesta, todo eso, ¿no es cierto? Se usan los neurotransmisores. ¿Cuáles son los componentes de la comunicación celular? Los componentes de la comunicación celular, escuchen, son los ligandos, son los receptores y las células diana. ¿Sí? Entonces vamos a empezar por el ligando. ¿Qué es un ligando? Es el estímulo.
es el estímulo, es la señal. Ese estímulo señal, bueno, a veces son muy específicos para los receptores, los estímulos, las señales. Cualquier cosa puede ser un estímulo, puede ser un fragmento celular, puede ser una sustancia química, puede ser un estímulo de tracción, de contracción, cualquier de los estímulos que sean reconocidos por los receptores. Entonces, a eso le llamamos ligando, al estímulo, a la señal que va a provocar que la célula responda a través de un receptor. Siempre el ligando es específico para el receptor, siempre. Por ejemplo, si tenemos receptores, los receptores de la membrana celular que son específicas para los factores de crecimiento, esos factores de crecimiento tienen que ir a actuar en los receptores específicos, no podrían ir a actuar en otros receptores. El ligando siempre es específico para el receptor. Y el ligando es cualquier estímulo químico, físico, etc. ¿Sí? El ligando. Son moléculas mensajeras que actúan sobre los receptores celulares, hormonas, neurotransmisores, citoquinas, cualquiera de esos son estímulos químicos, hay estímulos físicos. ¿Sí? Y si hablamos de ligandos, que es un estímulo, es una señal, tenemos que hablar de los receptores. Ahora, estamos hablando de células y sus ligandos. Los receptores, estamos hablando, las células. Todas las células tienen receptores que se encuentran en la membrana celular. Y no solamente hay un receptor, hay muchos receptores que están distribuidos en la membrana celular, pero también hay receptores que se encuentran dentro de la célula, intracelulares. ¿Sí? Estos, ¿qué son los receptores? Cuando hemos hecho la composición estructural de la membrana, hemos visto proteínas altamente específicas. Esas proteínas altamente específicas que se encuentran en la superficie de la membrana celular actúan como receptores. Los receptores son proteínas altamente específicas para sus cuidados. Hasta ahora que yo he vivido, nunca he visto un receptor que sea lípido, unidad orgánica. No, siempre es un receptor. Y ese receptor es muy específico. Por ejemplo, un factor de crecimiento tendría que ir a actuar en un receptor específico. Por ejemplo, podría ser esos 7 receptores transmembranas acopladas a la proteína G o el receptor de tirosina sinasa. Ese va a ser su receptor altamente específico. ¿Sí? A eso se refieren los receptores. Son proteínas muy específicas para sus ligandos, para sus receptores. ¿Qué hacen los receptores para los estímulos? ¿Qué hacen los receptores? Miren, se conocen el ligando. Es específico. ¿Qué es el ligando? Es el estímulo. ¿No es cierto? Los tipos pueden ser, ahí está, les decía, dónde se encuentran los receptores, en la membrana celular, y pueden estar dentro de la célula, que se llama intracelular. ¿Sí? Y acá estamos hablando de componentes de la comunicación. Si estamos hablando de estímulo, estamos hablando de receptores, tiene que haber una célula. Diana quiere decir que la célula específica tiene este receptor específico para eliminar lo específico. Es la célula Diana, posee receptores específicos para cada unidad. ¿Sí? La célula donde va a actuar el estímulo. Esa es la célula Diana. Ahora, aquí están los tipos de receptores. Hay muchos tipos de receptores. Hay el receptor tirosinosinasa, hay el receptor no tirosinosinasa, hay los 7 receptores transmembranos acoplados a la proteína G, hay los receptores Notch, los receptores WANS, FRITZ, muchos receptores. Y cada receptor tiene su propio ligando para realizar diferentes funciones. ¿Sí? Entonces tenemos tipos de receptores que pueden encontrarse en la membrana o también los receptores pueden estar intracelulares. ¿Sí? Dentro de lo que es la membrana está la proteína G, es 7 receptores acoplados a la proteína G, de eso se habla aquí.
receptores tirosinusinasa, hay receptores no tirosinusinasa, ¿no es cierto? Que los canales iónicos, que son aquellos canales que tienen que muchas sustancias liposolubles van a atravesar la membrana celular, porque sus receptores se encuentran dentro de la célula, que es el citoplasma celular. Entonces, por eso les dije canales iónicos. Receptores intracelulares ubicados en el citoplasma o en el núcleo. ¿Sí? Ubicarse en el citoplasma o en el núcleo. Hay otros receptores intracelulares también. Activados por moléculas lipofílicas, hormonas esteroideas. Por ejemplo, estos receptores que se encuentran dentro del citoplasma, dentro del núcleo, solamente son activados por estas sustancias liposolubles. Aquí dice lipofílicas, ¿no? Liposolubles también pueden decir, como las hormonas esteroideas. Vamos a ver más tarde todos este tipo de receptores y el tipo de traducción que realiza. Ahora, traducción de señales, dice. Cuando hemos hecho retículo endoplasmico rugoso y ribosomal, hemos hablado que este retículo endoplasmico rugoso sintetiza proteínas, ¿no es cierto? Pero es a través de la RNA mensajera que sale del núcleo por la transcripción de información que le llega al núcleo, ¿no es cierto? A los genes. Entonces, ahí se hace la transcripción, se forma el ADN mensajero, que es el mismo que se convierte en proteína, ¿no es cierto? En los retículos endoplasmicos rugosos. Y estamos hablando de transcripción genética. Este ADN mensajera lleva toda la información con las características que tiene que tener la proteína. Bueno, el ADN mensajero sale y llega al citoplasma, a los ribosomas. Puede ser a los poliribosomas, están separados de la membrana de los retículos endoplasmicos rugosos, o puede llegar a los ribosomas de los retículos endoplasmicos rugosos. Acá se hace la traducción de la información, se traduce la información, suponiendo que viene el ADN mensajero entra al retículo endoplasmico rugoso y el ribosoma empieza a analizar qué información está teniendo, cuál es la transcripción que viene. Y según esta información, el retículo endoplasmico rugoso va a sintetizar proteínas. Suponiendo que en esa información ha venido la información de que ese ADN mensajero tiene que ser proteína que tiene que ir al lisosoma. Entonces, ¿qué va a pasar? Se está haciendo ahí la traducción, está analizando las características de la proteína que va a sintetizar esa traducción. Entonces, ¿qué va a hacer el ribosoma? La va a marcar con una luz así disposada. Entonces, esa proteína tiene que ir a ser parte del lisosoma, no. Esa es la traducción. Entonces, cuando nos dicen aquí en los receptores traducción, cuando nos dice aquí traducción de señales, cuando la señal es captada por estos receptores de superficie, estos receptores de superficie sufren una serie de transformaciones bioquímico-moleculares analizando la información. Analiza la información y hay una serie de alteraciones bioquímico-moleculares que terminan en la fosforilación de muchas proteínas. En estos receptores que pueden, generalmente las que están en la membrana celular. El receptor capta, el receptor capta la señal, analiza la señal y según lo que va analizando se van abriendo los receptores, se van desfosforilizando las proteínas para activar a otras proteínas que ya están en la cara interna del receptor, porque estos son transmembranas, es decir, todos los receptores. Entonces, vemos de que hay una serie de transformaciones de fosforilaciones que termina activando a todos los componentes intracitoplasmáticos que tiene este receptor. Y de esa manera, esa activación va a activar a otras sustancias hasta terminar de hacer respuesta de la célula al estímulo. Por ejemplo, si ya dicho, bueno, ya tiene que, esta célula tiene que crecer, entonces el resultado va a ser que tiene que activar más el ciclo de vida.
cuidan las células, ¿no es cierto? Que son muy controladas, entonces todo eso va a ir en la célula para que crezca y que se comunique. Así es como, con la traducción es todo ese proceso de activación del mismo receptor. Eso es traducción, ¿sí? Las respuestas, ¿a dónde estoy? ¿Me has cambiado? Sí, porque sinceramente me traducción. Traducción de señales, conversión de la señal externa que genera una respuesta interna, ¿no es cierto? Uso de segundos mensajeros, ahí se forman los segundos mensajeros. Esos segundos mensajeros de esa traducción y la respuesta que da es lo que se forman los segundos mensajeros. Y dentro de esos segundos mensajeros tenemos el AMP cíclico, el calcio, el IPC3, el IP3 es el no. Como así, no sé si va a fosfato, ¿no es cierto? Trifosfato. Ese son segundos mensajeros que se forman cuando se está estimulando los receptores celulares. ¿Sí? Pues esa es la traducción de llamamos esa. Conversión de la señal externa y respuesta interna. Pues aquí, por ejemplo, estos de segundos mensajeros. Ahí está el amiciclo, el calcio, el inositol trifosfato, la cascada de fosforilación. Aquí hay una cascada de fosforilación, en sus libros hay un esquema donde se forma hasta que las células se dividan, entonces ahí, y luego va a venir, después de que se ha hecho la cascada de la fosforilación, va a venir la respuesta celular. Esta respuesta celular puede ser el cambio de expresión génica. Se puede cambiar la expresión génica. Activación o inhibición enzimática. Secreción de sustancias, dependiendo cuál es el estímulo. O puede ser proliferación o apoptosis. Por ejemplo, si una célula está acumulando muchas proteínas mal plegadas, ¿qué van a hacer? La ubiquitina la va a marcar estas ubiquitinas para que sean desintegradas en los proteosomas, ¿no es cierto? Y si no pasa eso, entonces vamos a tener estos segundos mensajeros que nos van a decir que esa célula tiene que entrar en apoptosis. Entonces, cuando las células no son servibles, están con proteínas inadecuadas, proteínas mutadas, las va a decir, tiene que entrar a apoptosis. Esa también es una señal para que la célula pueda activar su muerte celular programada, que es la apoptosis. ¿Sí? Y también para el movimiento celular, hemos visto el movimiento celular a través de los seudópodos, como la información para que se mueva, por ejemplo, para que fagocite un macrófago, cómo va esa información a través de la membrana de los receptores, llega al citoplasma y en el citoplasma estimula al retículo endoplásmico rugoso para la liberación del calcio. El calcio eleva sus niveles en el citoplasma y eso hace una despolimerización de la actina y la miosina. Eso permite de que se desarticule todo el citoesqueleto y pueda formar bracitos para atrapar y para meter a lo que está fagocitando o para moverse las células. Todo eso es muy bien, también responde en el movimiento celular. Características claras. La especificidad, esto es importante. Entonces, miren lo que les estoy diciendo desde el principio. Es muy específico, el receptor es unitario. No pueden cambiar su receptor de unidad. Amplifica la cascada enzimática. Hay muchos más enzimas que van a entrar en acción. Regulación por el mecanismo de retroalimentación. Siempre hay un proceso de retroalimentación y todo eso regula eso para que las células sigan funcionando adecuadamente. Integración. Hay múltiples señales que participan aquí, múltiples señales, como vamos a ver más rápido. ¿Sí? Y la adaptación. La adaptación de las células a las situaciones extremas, se puede adaptar, ¿no es cierto? Modificando una serie de sustancias, de elementos formes, etcétera, ¿no? La desensibilidad.
La comunicación celular es fundamental en los procesos como respuesta. Es fundamental la comunicación para las respuestas inmunológicas. Regulación hormonal a través de las hormonas. Los neurotransmisores para que sigan pasando los impulsos nerviosos. El crecimiento y diferenciación celular. Para todo eso es importantísima la comunicación de la célula con su medio interno y su medio externo. Las alteraciones en estos mecanismos implican enfermedades como el cáncer o la señalización descontrolada. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, esas células que están en un retículo endoplásico donde se están acumulando las proteínas más pegadas, se pueden mutar esas células. Entonces, cuando se mutan las células, ¿qué va a pasar? Van a escapar al control del crecimiento y la división normal de las células del tejido celular. Entonces van a crecer como les da la gana, rápido, muy grande, y se van a dividir pues, en una división mitológica, tiene que haber dos células y un resultado. Pero como están escapando al control de la división celular por que está funcionando mal todo esto de estímulo-respuesta, entonces vamos a tener nosotros células que en una división mitológica vamos a tener 3 células íntegras, 4 células íntegras, todos los maridos. ¿Sí? Por eso se dice cáncer por señalizaciones descontroladas y la diabetes por falta de señalización. Puede ser exagerada la señalización o puede ser nuestra diabetes por falla de la señalización de la insulina. ¿Sí? Vamos acá. Ahí están los diferentes tipos de receptores con sus ligandos. Con alumnos en las prácticas que vayan analizando esto, que son los receptores y cuáles son sus ligandos. Generalmente los estudiantes olvidan de los ligandos y no saben cuál es el ligando de cada uno de estos receptores y los importantes de cada ligandos de cada uno de los receptores. Ahí está un tipo de receptor, ahí está otro tipo de receptor, otro tipo de receptor. Cada uno tiene sus propios ligandos. Y evidentemente esos ligandos van a ir a estimular la parte externa del receptor, porque son transmembrana, ¿no es cierto? Entonces estimulan la parte externa del receptor y se hace la traducción cuando se analiza la información. Entonces hay una serie de transformaciones bioquímico-moleculares donde hay fosforilación de todos los elementos que existen y ahí pues tenemos una parte externa y tenemos una parte interna del receptor. Entonces va a haber un cambio, va a haber una transformación de la parte interna del receptor, ¿no es cierto? Ahí está una proteína que se estimula y esa proteína va a estimular lo que se llama a la adenosina trifosfato para convertirse en trifosfato, que más en la otra lámina tengo más explicado. Está en sus núcleos. Esto es lo más importante. Todos estos son receptores de membrana y aquí tenemos este receptor intracelular o intranuclear. ¿Por qué? Porque es para sustancias liposolubles. Algo le parece chistoso. Ustedes por favor, tengan un poco de respeto, ¿sí? Entonces, aquí tenemos este ligando que atraviesa el espesor de la membrana sin necesidad de receptores porque es liposoluble. Y ¿por qué atraviesa esta sustancia liposoluble? Sabemos muy bien que las cadenas de lípidos que tienen una cabecita y una colita, en la parte central se unen las colitas, eso hace que se difundan las sustancias lipídicas, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que las sustancias lipídicas se difunden por simple difusión, de mayor concentración o menor concentración, y su receptor está dentro del citoplasma, y junto con el receptor, el ligando va hacia el núcleo que se va a hacer la transcripción. Siempre la transcripción se hace en el núcleo, a través del código genético del ADN. Ahí es donde se va a analizar y se va a hacer toda la información, se va a construir toda la información. Deja de haber analizado, de haber construido la información. Esa información tiene que salir del núcleo para llegar al componente metabólico.
Y este es el componente metabólico del citoplasma. Y en el componente metabólico pues se hace todo: construir proteínas, destruir proteínas, construir lípidos, destruir lípidos, todo eso, crecimiento, muerte, fibrosis, todo es a través de lo que es el componente metabólico. Ahí es donde se hacen las respuestas metabólicas. En cambio, la transcripción de la información sí está bien. ¿Sí? Vamos. Acá tenemos, miren, acá. Este es un receptor y el factor de crecimiento es específico, transmembrana. Tiene una parte externa, es un canal transmembrana, y tiene una parte interna, transmembrana. Entonces, siempre son receptores altamente específicos. Este es el factor de crecimiento, se hace la traducción. Una serie de alteraciones bioquímicas, se abre el canal, pasa la información. Acá hay una proteína que se llama proteína puente, ¿no es cierto? Se estimula esa proteína puente y la guanina trifosfato tiene que estimularse para convertirse en guanina trifosfato. Esta guanina trifosfato va a llegar a estimular al RAS, y todo con la IP13, la RAF, la MAC, todo eso va a llegar la información, miren cómo está llegando a mí. Ahí se hace la transcripción y la progresión del ciclo celular. ¿Qué quiere decir esto? Esto es para factores de crecimiento. Y entonces le dice, aquí tenemos que hacer crecer esta célula. Y como tiene que crecer esta célula, ¿qué va a hacer? En el ciclo celular tiene que aumentarse los componentes estructurales y funcionales de esa célula, ¿no? Más construcción de proteínas, más construcción, más líquidos, más de todo, para que sea más grande, para que pueda dividirse. Eso lo vamos a ver cuando estemos haciendo el ciclo celular. Ahí es donde vamos a ver cómo responden las células en el ciclo celular. Hay proteínas que controlan el ciclo celular, el crecimiento y de división, la de 21, la de 24, la de 27, la de 53, 57, ¿cierto? Todo eso vamos a ver cuando estemos haciendo un ciclo celular. Todo eso está controlado para que las células puedan crecer y puedan dividirse. Si aquí te está diciendo factor de crecimiento, este núcleo tiene que sacar la información de que esta célula tiene que crecer. ¿Cómo crece? Duplicando todos sus componentes, proteicos, lipídicos, enzimáticos, todo. Entonces, esa información le pasa al citoplasma, y el citoplasma lo único que tiene que hacer es construir más proteínas, más enzimas, más de todo. Vamos. Bien, con eso terminamos lo que es estimulación y respuesta de las células. ¿Sí? Vamos a los componentes. No podríamos dejar de hablar hemos hablado de todos los componentes funcionales, de metabolismo, de destrucción, de construcción, de destrucción, de estimulación. Ahora no podríamos pasar si no entendemos cómo es el citoesqueleto de la célula. Y el citoesqueleto de la célula es lleno de filamentos intermedios, microtúbulos, ¿no es cierto? Y los microfilamentos. Miren, todo eso forma el citoesqueleto que le da la forma, que le da la profundidad. Gracias a su citoesqueleto se pueden inclusive muchos organismos intracitoplasmáticos como vesículas poder moverse de un lado a otro lado. Entonces, por eso es que vamos a hacer el citoesqueleto de la célula. Este citoesqueleto de la célula está dividido en 3 grandes grupos. Miren, los microfilamentos, los microtúbulos y los filamentos intermedios. Ahora, los microfilamentos están dados por la actina. Esto es la actina, es una estructura contráctil de la célula y está caracterizada para el movimiento celular. Y está muy desarrollada en el músculo, ¿cierto? Es la contracción del deslizamiento de la actina, de la miosina, sobre la desmina, todo eso. Entonces, ahí vemos que los microfilamentos pueden participar en el movimiento celular también. Es una estructura doble hélice, ahí están. Estas son las estructuras en doble hélice que se encuentran más o menos por acá. Vamos a tener que ver estos. Ahí tenemos los microfilamentos, los microtúbulos, filamentos. ¿Sí?
todos estos que son cablecitos son del células dentro de la célula. Y como verán, están interconectadas todos los componentes intracelulares. Luego vamos a los microtúbulos. Los microtúbulos están formados por tubulina, que es la proteína, ¿no es cierto? No se preocupen, es mi celular que no es los microtúbulos, entonces, está formada por una proteína que es la tubulina, que da los microtúbulos. Sirve para el transporte intracelular. ¿Se acuerdan que hay células, hay proteínas funcionales como la neurina, la sericina, ¿no es cierto?, que van de un extremo positivo a un extremo negativo, utilizando estos microtúbulos. Sirven como caminitos para este tipo de transporte, los microtúbulos, ¿sí? Y también forman el mismo microtipo de la división celular. Son túbulos huecos y los filamentos intermedios. Estos filamentos intermedios entonces los microfilamentos son importantísimos. Los microfilamentos ponen una característica a la funcionalidad de las células. Cada célula altamente especializada tiene su propio microfilamento, ¿sí? Por eso es que en células maduras, muy maduras, los filamentos son los que determinan la característica de esta célula, los microfilamentos. Por eso es que estas estructuras se utilizan como marcadores tumorales. Por ejemplo, hay muchas células que se vuelven células malignas y nosotros los patólogos hacemos la clasificación de las células malignas muy diferenciadas. Quiere decir que no sabemos si es una célula maligna grande, con núcleo luminoso, y no la podemos reconocer porque es muy maligna, todo está desarticulado. Entonces hacemos marcadores tumorales que utilizan los microfilamentos. Si creemos que es de las células epiteliales, entonces vamos a buscar los filamentos intermedios que hacen a las células epiteliales, ¿sí? Por eso es que estos microfilamentos son muy específicos para cada célula específica y sirven como marcadores tumorales. Ahí están fibras de queratina, dimitina, todas las la queratina, la dimitina. La queratina, por ejemplo, se encuentra en las células epiteliales. La queratina es un microfilamento o un filamento intermedio de las células epiteliales. La dimitina es un filamento intermedio de las células mesenquimatosas, ¿no es cierto?, que da resistencia mecánica, soporte estructural y son como unas estructuras con cablecitos que están ahí, pero lo más importante que son específicos para cada tipo de célula. Vamos a ver aquí. Eso es una esquemita que hay en el microfilamentos. Ahí está la actina. Es una proteína globular ¿no es cierto?, que primero es activa y después es filamento. Tiene que madurar la actina son filamentos. Están organizados en doble hélice, presentan una polaridad positiva y una polaridad negativa. Es muy dinámica, polimerización y despolimerización. Lo que hace la se despolimeriza la actina y la microsina para que puedan formarse un poco. Esa es un microfilamento. Estamos hablando de la actina. Función o soporte cortical de la célula. Se encuentra por debajo de la célula. Entonces, esto permite la forma y cuando se aprisiona la célula, hace que sea que genere este soporte. ¿Sí? La actina. Participa en los movimientos celulares, ¿no es cierto? Y hemos visto que los macrófagos, por ejemplo, la despolimerización de la actina permite que se formen glicitos. Yo soy de
o para fagocitar o para que las células se muevan. Nosotros los macrófagos son muy especializados, entonces para eso. Es muy dinámico, movimientos celulares, contracción muscular junto con la miosina, que participa de las uniones adherentes. ¿Sí? Participa de las uniones adherentes. Y las alteraciones afectan la movilidad celular. Ejemplos elementales. ¿Qué quiere decir esto? Generalmente las células tumorales, todas las células del organismo siempre se encuentran bien adheridas a su tejido vascularizado, se encuentran adheridas a las células adyacentes, pero cuando se convierte en célula tumoral, pierde esa capacidad de adhesión. Así es. Por eso que fácilmente cuando hay los tumores malignos, son destructores, se destruyen tejidos normales y destruyen la pared de los vasos sanguíneos. Y ahí aparecen las células tumorales, como tienen poca adhesión al tejido conjuntival, con la circulación sanguínea, con la circulación linfática, cuando están así, poniendo la luz del vaso, y ahí está la célula tumoral. Pero aquí está pegada a su tejido, pero con la corriente circulatoria viene y la desprende fácil. Y van viajando por esos que se presentan aquí, así que siempre de las células tumorales malignas, porque viajan junto con la sangre, viajan junto con la linfa. ¿Sí? Entonces, para eso es importante. Movimiento vario, que alterar la movilidad. Amniosina. Su estructura es una proteína motora presente, presenta una cabeza y una la función que interactúa con la miosina, genera fuerza mecánica, contracción muscular, deslizamiento de la actina y la miosina, sobre la espina. Aquí no dice microdecio, entonces por eso, pero aquí siempre se desliza sobre la espina. Sí. Transporte intercelular, transportan las vesículas transportan a través de la miosina. La cabeza de la miosina siempre se desliza sobre la espina. Clínica, mutaciones. Cuando se muta la miosina es el clave ejemplo en la miopía. En la miopía, una de las cosas de la mutación de la miosina. Vamos, otro. Los microtúbulos, digamos, los microfilamentos y entramos a los microtúbulos. Los microtúbulos son estructuras, son túbulos huecos de turbina alta y derecha. Así están constituidos los microtúbulos. Son organismos huecos que hemos visto hace rato y ahí viene la turbina alta y la turbina estas organizaciones son cetrosomas, ¿no es cierto? Y tienen una polaridad positiva, tienen una polaridad negativa en los extremos, los microtúbulos. La función: transporte intracelular de vesículas, de granulos, por la cinesina, la lideina, por eso no sé por los microtúbulos. Miren, la cinesina es anterógrada y la dineína es retrógrada. Estos microtúbulos son así como cablecitos y por ahí se van moviendo todas las vesículas. Y esta dineína parece mover los que están cargando vesículas. Hay algo que el año pasado un alumno presentó una diapositiva en movimiento precioso. Y entonces están cargando los microtúbulos a las vesículas, a la dineína y la cinesina a través de los microtúbulos. Luego tenemos la cinesina es anterógrada y la dineína es retrógrada. Muchas veces preguntaban en examen de examen facial y siempre se me aplazan. A los bebés así. Forman el uso mitótico también, los microtúbulos. Forman la estructura de cilios y flagelos. Forman y regulan la proliferación y la diferenciación celular. Imagínense si hay alguna alteración de los microtúbulos, va la proliferación y la diferenciación celular se altera.
clínica. La mutación de las proteínas motoras que forman el complejo de los cilios primarios determinan alguna variante de enfermedades como los renales poliquísticos. Los fármacos como el taxano y la colchicina afectan a los mismos tumores. Eso es bien importante, ¿sí? Y esto de los riñones poliquísticos es por alteraciones de los linfocitos. Vamos. Filamentos intermedios, la citoqueratina. Ahí está. Uno, filamento intermedio, vamos a ver primero la citoqueratina. Estructura está formada por proteínas de queratina, es la proteína de la queratina de las específicas para las células epiteliales de la citoqueratina, ¿sí? ¿Qué microtúbulo es específico en las células epiteliales? Función: tiene resistencia mecánica, mantiene la integridad del epitelio, participa en los desmosomas. También sí, porque los desmosomas que son, por ejemplo, yo tengo una célula, aquí tengo una célula y hay proyecciones que se filamentan con el citoplasma. Proyecciones que permiten unir una célula con otra célula, pero tiene comunicación de citoplasma, de los componentes citoplasmáticos y los componentes. Esos son los mismos, ¿sí? Que permiten comunicarse, componentes, todo lo que está dentro del citoplasma de una célula con otra célula. Por eso es que las células, el tejido epitelial, ustedes saben bien que el tejido epitelial no tiene vasos sanguíneos. Y hay epitelio estratificado, especialmente la de la epidermis. Entonces, ahí tenemos la membrana basal, tenemos la capa basal, después de la capa basal, que son dos estratos de células, y luego viene la capa espinosa, que son 5 a 7. Y más arriba tenemos la granulosa, la lúcida y la queratina. Entonces, si el tejido epitelial no tiene vasos sanguíneos, ¿cómo se van a nutrir? ¿Cómo van a desechar sus desechos, estas células de aquí arriba? Tiene que haber una forma de cómo puedan llegar los alimentos o los nutrientes a la célula que está más arriba. Es justamente a través de los desmosomas. Por eso es que es importantísimo ver que esto de los filamentos citoqueratina que forman la función de resistencia mantiene el participa en los desmosomas. Ya saben que son los desmosomas. Es comunicación entre citoplasma de una célula con citoplasma de otra célula. ¿Sí? Clínica. Son marcadores tumorales altas. Porque la queratina es de células epiteliales y los tumores malignos que vienen de las células epiteliales se llaman carcinomas. ¿Sí? Porque hay otro tipo de tumores malignos. Puede ser melanomas. El carcinoma, sarcomas. Los sarcomas son el tejido mesenquimal. Podría ser el músculo, podría ser el blasto. Los carcinomas son los sarcomas. Entonces, cuando estamos hablando de carcinomas, son tumores malignos de origen epitelial. ¿Sí? Y en el epitelio tenemos como filamento interno la citoqueratina, por eso se utiliza como marcador la citoqueratina en carcinoma. ¿Sí? Vamos a ver. La vimentina. La vimentina estructuralmente es un filamento intermedio, también presenta en las células mesenquimosas. Un ejemplo de célula mesenquimosa es este fibroblasto. Funciona. Soporte estructural interno, porque este fibroblasto es una célula, cuando madura se llama fibrosa, pero cuando no está madura, el fibroblasto sintetiza N cosas, sintetiza factores de crecimiento, sintetiza todas las fibras colágenas tipo 1, fibras colágenas tipo 2, tipo 3, tipo 4, todas las fibras colágenas. Y sintetiza también muchos otros factores de crecimiento, fibroblasto. Este fibroblasto es tremendo, tiene una función tremenda en el tejido, al igual que los microbios, tienen unas funciones tremendas. Función de soporte estructural interno, mantiene la posición las organelas y importa la migración celular, es importantísimo para la migración celular clínica. Marcador tumoral para células mesenquimosas.
Si yo quiero saber que tengo un tumor maligno indiferenciado que probablemente sea de fibroblasto, entonces es un sarcoma. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a utilizar como marcador tumoral a la laminina. Es importantísimo porque es marcador tumoral para las células específicas. Para dos factores. La desmina es una estructura filamentosa, es un filamento intermedio específica del músculo. ¿Sí? La desmina, lo que es decir, ¿no es cierto? La actina y la miosina se mueven sobre la desmina. ¿Sí? La desmina aquí y la actina y la miosina sobre la desmina. ¿Sí? Entonces, la intermedio específico del músculo rodean las miofibrilas. Funciones: mantiene la estructura muscular, se evita la citoqueratina de la membrana, está por debajo de la membrana, le da más resistencia, la desmina a la membrana celular. Y la clínica, las alteraciones de la desmina nos van a llevar a una debilidad muscular, como decía. Como verán, estamos haciendo células y célula normal, componentes estructurales normales, pero ya lo vamos casando con una normal. Sí, todo eso se trata. Y ahí está la laminina A, B y C, que están asociadas a la cara interna de la membrana nuclear. Esto es muy importante. La membrana nuclear tiene la misma estructura de la membrana celular. Todas las membranas que están dentro de los organismos intracitoplasmáticos, el núcleo, entonces tienen la misma característica estructural de la membrana celular, ¿insisto? Pero en la cara interna de la membrana nuclear se encuentra esta laminina. Esta laminina, entonces, hace de que mantiene la forma nuclear, participa y estimula la transcripción de la información. Ya sabemos que el ADN hace la transcripción genética, ¿no es cierto? ¿Por qué participa en la transcripción genética? Cuando hacíamos ADN, habíamos visto que las cadenas de ADN estaban bien ligadas a la laminina de la membrana nuclear. ¿No es cierto? En algún momento hemos dicho, escuchen esto. Las cadenas de ADN, que tenemos las cadenitas donde estamos todos también, no están bien unidas, pero se relacionan con la lámina, con la laminina que se encuentra en la parte interna de la membrana nuclear. Y cuando se está haciendo la transcripción, participa en la transcripción. Entonces, si va a haber alguna alteración en la laminina, la transcripción se va a alterar. Nos va a llevar a malformaciones genéticas. La mutación de la laminina está relacionada con la distrofia muscular y la progeria. ¿Qué es la progeria? La progeria es un envejecimiento prematuro. No sé si ustedes han visto una película de un niño que llega a los 10 años, ¿no? Esa es la progeria, entonces, por una alteración de la laminina. Resumen comparativo, hay que pueden sacar una foto y ya no voy a hablar. Ese es el resumen comparativo. ¿Sí? Otra más, creo que eso es todo, ¿no? Faltan Haz. 11 diapositivas. Ya las diapositivas. La próxima semana. Son diapositivas, no las sé, pero ustedes, como manejan tan bien el internet, todo eso, pueden sacar las diapositivas de las cosas. Ya. Gracias, muchachos, por venir la próxima semana.